¿Cómo oró Jesús? ¿Cuál fue la oración más poderosa que tuvo el Hijo de Dios cuando pisó este mundo? Hoy te invito a descubrir la oración que cambió todo en el cristianismo. Milagros, sanidades se desataron por ese momento de oración. Yo soy Pablo Toledo y esto es El Renacer. Comencemos. Dame tan solo unos momentos para invitarte a suscribirte. Quiero que estés enterado cuando suba un nuevo video porque sé que será de gran bendición y de crecimiento para tu vida espiritual. Presiona el botón de la campanita y serás notificado cuando suba nuevo contenido. Ahora sí, comencemos. Uno de los peores momentos de Jesús fue cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, previo a la entrega de Jesús para ser asesinado y crucificado. Esto es muy interesante porque podemos ver que para Jesús era de vital importancia la oración. Fue tan así que cuando estaba en el Getsemaní pidió a 3 de sus discípulos que se apartasen de los 12 para ir a orar. Esto quiere decir que en los momentos más cruciales Jesús oraba. Esto per se es muy importante saberlo como fundamento de toda la vida espiritual. Conectarse con Dios es de los elementos más vitales de la vida interna. Muchos gurús y muchos profetas de diferentes religiones hacen diferentes cosas, meditan, algunos hasta se drogan, otros fuman, brujos de todas las partes del mundo realizan encantaciones y hechizos y conexión con lo espiritual mediante diferentes formas. Pero Jesús demostró que solamente la oración es lo más importante en la vida de un ser espiritual. Es por eso que cuando leemos Marcos 14, versículo 37, declara así la Sagrada Escritura. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Cuando estaba orando en esos momentos cruciales, los discípulos se quedaban dormidos y Jesús les demandó tiempo de oración. Esto es vital y de mucha importancia porque el tiempo de oración también determina el éxito cuando afrontamos todas las situaciones de la vida. Pero ¿cómo oraba Jesús? Aquí ya hemos dado un ejemplo. Ocupaba tiempo y también se separaba para estar más tranquilo. Y esto es lo más importante de la oración: desconectarse con el mundo y conectarse con la fuente de la vida y del poder, que es Dios. Jesús se separaba de todo y de todos para posteriormente demostrar todo lo que Dios quería: el poder, la libertad, los milagros, aún caminar sobre el agua. Veamos este ejemplo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús valoraba el despedir a la multitud, el despedir aún a sus discípulos y, como leemos en la Escritura, en el monte, estar a solas con Dios. Jesús valoraba el secreto con Dios. Esa era la clave de Jesús. Posteriormente, en esta narrativa bíblica, vemos a Cristo apareciendo a la 4ª vigilia de la noche. Esto quiere decir entre las 3 a las 6 de la mañana, a sus discípulos en medio de una gran tempestad. Jesús tuvo el poder de caminar sobre el mar, posteriormente de pasar un tiempo profundo de comunión y de oración con Dios. Esto es el secreto. Mateo 6, versículo 6, habla de este tiempo a solas con Dios, de este secreto. Leemos en la palabra de Dios: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Leonard Ravenhill declaró: el secreto de orar
es orar en el secreto. Esto llamó poderosamente mi atención. Dios está en el secreto y quise entender qué significa esto. La palabra secreto en griego se escribe kriptos y significa escondido. Dios tiene un lugar escondido para nosotros, para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman con intensidad y con deseo. Dios tiene un espacio escondido, maravillosamente guardado, un lugar, como declaró Cristo, cerrando la puerta de la habitación. En ese lugar, allí Dios observa detenidamente nuestras intenciones y dialoga con nosotros, habla con nosotros, se comunica, que es la esencia de la oración. Hablar significa la palabra latina orare, hablar, comunicarse, dialogar. Abraham fue conocido, constituido amigo de Dios, porque seguramente él se relacionaba con Dios en toda actividad diaria. Tenía un momento en que en el secreto se doblegaba y buscaba a Dios y hablaba con su amigo. Maravilloso es que el padre de la fe monoteísta fuese llamado a alguien cercano, amigo de Dios, hablando de que él se comunicaba constantemente con Dios. Jeremías capítulo 33 versículo 3 declara: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene cosas en el misterio, cosas grandes que todavía no te son reveladas. Jesús conoció perfectamente que debía caminar por el mar después de hablar con Dios y saber que la voluntad de Dios era demostrar a través de ese milagro su poder y deidad a los discípulos. Así como cuando resucitó a Lázaro, exclamó: Padre, gracias te doy porque sé que tú siempre me oyes. Y posteriormente le declara a Lázaro: Lázaro, ven fuera. La virtud, el poder que salió de esa palabra estaba precedida de un momento de oración y de comunión íntima, de comunicación directa con Dios. Pero no buscamos a Dios por las señales, sino que buscamos a Dios por lo que Él es. Tenemos acceso completo a través de Jesucristo a la presencia de Dios. Jonathan Edwards, un teólogo puritano, declaró: el deleite espiritual en Dios surge principalmente de su belleza y perfección, no de las bendiciones que nos da. Esto es completamente cierto. Nosotros no buscamos a Dios por todo lo que Él nos puede dar, como los 10 leprosos, que cuando recibieron la sanidad se fueron y se marcharon y solamente uno retornó. Nosotros buscamos el secreto para encontrarnos con esa perfección, con esa santidad que solo Dios tiene, con esa vida que emana de Él. Ese instante es el momento más valioso del día. El momento más importante de un ser humano es cuando se humilla y ora y habla con Dios y puede recibir de Él la paz en su alma. Todos contemplarán si tú vives estos momentos. Esto pasó con Moisés cuando estaba en el monte Horeb recibiendo la ley de Dios, una comunicación directa con el Padre. Declara así la Escritura: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés, cuando pasaba tiempo con Dios y retornaba de esa instancia de hablar cara a cara con Dios, el rostro emanaba un brillo de la santidad, un brillo de la presencia de Dios, cual otro hombre no ha experimentado. Solamente una experiencia así se menciona en la transfiguración de Jesús, donde la apariencia corporal cambia al estar cercano a Dios. Moisés fue un hombre
que fue temido, respetado por esos momentos de intimidad con Dios. En una oportunidad, en la Segunda Guerra Mundial, un soldado que era cristiano retornó del borde de las líneas enemigas al campamento aliado. Cuando retorna, todos le preguntaron qué hacía en ese lugar. Muchos sospecharon que él era un espía y que estaba entregando los secretos de los movimientos del ejército al enemigo. Por esto fue llevado al comandante y el comandante le pregunta: ¿qué hacías en ese lugar cercano al enemigo? El soldado, ferviente cristiano, le responde: comandante, yo no podía orar en el campamento. Tuve que alejarme hacia líneas enemigas para encontrar la quietud y poder orar tranquilamente. El comandante, intrigado por esto, le declaró: probablemente tú seas un espía, porque más de una hora estuviste cercano al enemigo. Yo no puedo creer tus palabras. Lo único que me queda es enviarte a una corte marcial y probablemente te fusilen por esto. En ese instante, el Espíritu Santo tocó la mente de ese comandante para hacerle una pregunta al soldado cristiano. La pregunta fue: si de verdad oraste tanto tiempo, quiero que ores aquí y ahora. El soldado cristiano cerró sus ojos. Con el conocimiento de un posible fusilamiento, oró a Dios con intensidad y de todo corazón. Él cerró sus ojos y empezó a fluir en la presencia de Dios. La unción del Espíritu bajó a toda esa oficina, la llenó, la envolvió. La presencia de Dios trajo pensamientos de bien y no de mal. Trajo descanso y alejó la fatiga. Rejuveneció los huesos de los que estaban allí, porque cuando está el Espíritu Santo en medio de un lugar de oración, cosas grandes pasan. Emanaron palabras maravillosas que excedían el conocimiento de un hombre normal. Sabiduría, gracia, palabras de conocimiento fluyeron por este soldado. Fue una maravillosa oración. Fue un momento donde el cielo bajó a la tierra. Cuando todos escucharon ese momento maravilloso, al comandante no le quedó ninguna duda de que este hombre era un experto para orar. Y le dijo: soldado, usted queda absuelto de un juicio, porque hemos oído palabras que solamente un maestro puede decir. En ese instante todos conocieron un hombre de oración. Dios quiere recompensarte en público lo que tú haces en el secreto. Todos verán si tú eres un hombre de oración o eres un hombre natural. Lo que necesitamos para orar como Jesús es la intimidad, el momento en el secreto, pero también una gran determinación, así como la tuvo este soldado, así como la tuvo Moisés y Jesús en los momentos más difíciles. Andrew Murray, misionero sudafricano, declaró: necesito pasar tiempo con Dios, incluso cuando no sé qué decir. Hombres determinados a pasar un momento con Dios marcarán una gran diferencia en esta generación. Hombres del pasado marcaron a miles y a millones de personas por esta determinación. Martín Lutero declaró a su peluquero esta frase célebre: generalmente oro a Dios 2 horas al día, con excepción de los días más ocupados. En esos días oro 3 horas. Hombres que estén comprometidos a pasar horas con Dios son los que realizan esos cambios tan grandes. Lutero muchas veces ministraba 3 predicaciones en un día. Necesitaba la energía, la fuerza que proviene de Dios, y él la buscaba en la oración. En un momento de búsqueda de Dios en oración, Dios me revela una palabra por medio del Espíritu Santo y quiero que ponga suma atención. El Espíritu Santo me habló fuertemente a mi corazón y me dijo: búscame antes de despuntar el alba y yo haré menguar el yugo
hasta el anochecer. Una de las grandes razones por que no oramos el suficiente tiempo es porque el yugo de nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa y los afanes de este siglo no permiten que nuestro espíritu tenga la suficiente fuerza, el suficiente deseo de pasar tiempo con Dios. Usted pasa mucho tiempo observando su celular, observando el teléfono inteligente, pero debiésemos considerar todo ese tiempo perdido que no edifica e invertir más tiempo en Dios para que Él nos ayude a que el yugo mengue y tengamos nuestro espíritu fortalecido, y así orando desde temprano, buscando a Dios en vigilia como lo hizo Cristo, tengamos la victoria en la oración. El secreto de este misterio, de este entendimiento espiritual, es que debemos honrar a Dios, comunicarnos con Él, quien es la fuente de todo lo que hacemos y de lo que somos, y rendirlo en oración a Dios. Yo te animo a orar como Cristo, porque esta oración que Jesús hizo en Getsemaní, en el monte previo a caminar sobre el mar, y muchos otros momentos que Jesús tuvo, son el real secreto de la oración más poderosa que aparecen en las Sagradas Escrituras. A continuación, te quiero recomendar 2 videos que serán de gran poder y edificación para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo.